Tendría que buscar un país que no tenga ninguna relación con la Corte Criminal Internacional para que él le den el estatus en ese país. Yo creo que él puede hacer eso y escapar, ir a otro país. Ese puede ser a un país que no esté reconocido por la Corte Penal Internacional. De todas maneras, lo que nos estamos dando cuenta es que la única solución en este momento no es clara. Yo estoy de acuerdo con usted. Puede haber de pronto alguien dentro del grupo de Gaddafi muy cercano a él que lo puede asesinar, o que lo puede capturar, o que lo puede incluso entregar a otro país. Bueno, luego de que el fiscal jefe Luis Moreno Ocampo hiciera esta solicitud ante los jueces, el régimen de Gaddafi propuso a la ONU un alto el fuego si la OTAN detiene los bombardeos. En el caso de que Gaddafi llegue a este acuerdo, ¿creen ustedes que la orden de captura contra él y su círculo más cercano podría llegar a ser levantada, se convertiría como en una herramienta de negociación, o definitivamente pues las investigaciones tienen que continuar, porque para eso está la Corte Penal Internacional, para investigar los crímenes contra la humanidad? ¿Cómo cree usted que podría reaccionar además la comunidad internacional frente a un acuerdo, a un posible acuerdo que pudieran llegar? Obviamente Muammar al-Gaddafi ha dicho muchas veces que estaría dispuesto a negociar, suponemos que cuando se vea acorralado, pero queremos saber si entonces la investigación puede convertirse en una herramienta de negociación, o si definitivamente con eso no se negocia. La investigación Fiscalía de la Corte, y la Corte, le insisto, actúa bajo parámetros jurídicos. Nosotros nos movemos no por cuestiones políticas, sino parámetros jurídicos. Nosotros tenemos un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es solamente Naciones Unidas quien nos puede, en su caso, quitar la competencia o puede suspender nuestra competencia, lo cual quiere decir que nosotros en este momento no nos vemos influidos por acuerdos, decisiones que no sean estrictamente jurídicas. Bueno, señora fiscal Dolores Delgado, seguiremos conversando con usted en segundo. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos para entregarles a nuestros televidentes el recuento de estos 3 meses de crisis en Libia, una crisis terrible que deja más de 10.000 muertos según las cifras de las ONG, más de 50.000 personas heridas y un sinnúmero, según ACNUR, cerca de 14.000 refugiados. Ya regresamos. Muy bien, seguimos en este programa a la noche. 13 meses completa la crisis en Libia, y ustedes han escuchado tanto a Al-Hadi Chalouf, presidente del partido opositor en Francia, están escuchando en primicia para la televisión internacional a la fiscal española de la Audiencia Nacional de España, Dolores Delgado, quien ha sido la fiscal que ha liderado las pesquisas para poder pedirle a los jueces de la Corte Penal Internacional una orden de captura contra Gaddafi, contra su hijo, contra su cuñado. Pero vamos a repasar qué es lo que ha sucedido en estos 3 meses. Esta crisis ha dejado pues una profunda situación difícil desde el punto de vista humanitaria en el país árabe, con más de 10.000 muertos, 50.000 heridos, según cifras del Consejo Nacional de Transición Libio, en el que está concentrada la oposición a Gaddafi. Uno de los asuntos que más preocupa a la comunidad internacional es la masiva migración de miles de libios que, por supuesto, están buscando refugio en Europa. Según ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, unos 14.000 libios han salido desde su país hacia Europa. La isla de Malta e Italia son los países que reciben la mayor cantidad de migrantes libios. Según ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, 14.000 personas han llegado a territorio europeo y otras 1.200 están desaparecidas. Mientras tanto, el régimen libio adelanta esfuerzos diplomáticos para el alto el fuego. En Rusia, una comisión delegada por Muammar Gaddafi visitó al canciller ruso Sergei Lavrov para presentarle una propuesta según la cual, si la OTAN y los rebeldes cesan las acciones bélicas, Trípoli cumpliría las disposiciones de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, que contempla la protección de la población civil. Desde Roma, el canciller italiano Marco Frattini aseguró que las horas de Gaddafi están contadas. Frattini afirmó que el dictador libio está buscando alternativas para dejar el poder y desaparecer para siempre de la escena política. Mientras tanto, en territorio libio continúan los bombardeos de la OTAN. Trípoli ha sido el blanco de la Alianza Atlántica en las últimas horas. El pasado domingo, durante un bombardeo de la OTAN, fueron sepultados 11 imanes. Esta acción fue calificada por el régimen libio como una ofensa al Islam. Este martes, las acciones en la capital libia
estuvieron dirigidas contra blancos de la policía y de funcionarios del régimen libio. Volvemos con Dolores Delgado, la fiscal de la Audiencia Nacional de España y delegada ante la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes en Libia, los crímenes contra Muammar al-Gaddafi. Señora fiscal, la tarea de esclarecer lo sucedido en Libia, en el país africano, pues no es fácil. ¿Cuántos investigadores han participado en esta recolección de evidencias que, como usted nos dice, pues impersonal en el terreno, y cómo hacen ustedes el análisis de la situación y de la información, cómo es el acercamiento a los testigos, cómo han logrado recopilar en estas dificultades sin poder ir a terreno, como usted misma nos dice, pues recolectar toda la información para poder determinar la culpabilidad de Gaddafi y su círculo más cercano como su hijo y su cuñado? La investigación ha contado con aproximadamente unas 30 y tantas personas involucradas en distintos equipos de investigación, equipos de analistas y equipo de abogados y fiscales. Esto quiere decir que ha habido una coordinación bajo las instrucciones del fiscal Moreno Ocampo, la que ha desarrollado esta investigación. Los investigadores, no en Libia, pero sí en más de 11 países, como le decía, han ido realizando misiones. Es decir, gente que había estado en Libia, que ha salido de Libia. Se ha hablado con médicos, con testigos, con víctimas, se ha recabado la documentación e información de expertos. Habría que determinar cuál era el régimen libio, cómo se constituía y se conformaba el poder. También ha habido testigos que han declarado en este sentido. Se han manejado mucho material videográfico, como pueden entender ustedes, también el que se emitía a través de las redes sociales y de Internet, también a través de periodistas, de medios de comunicación. Toda esa información que se ocupaban de recabar los investigadores era analizada por los analistas, el equipo de analistas, y después también por el equipo jurídico, un sólido equipo jurídico. La Corte trabaja con la Fiscalía de la Corte, trabaja con un serio rigor y con un altísimo nivel de cualificación y preparación. Y la prueba está en que ha salido una magnífica solicitud, muy sólida y muy fundamentada. Señora fiscal Dolores Delgado, me quiero concentrar en un punto concreto. ¿Qué papel desempeñó el hijo de Gaddafi, Saif al-Islam, y el jefe de inteligencia también, Abdullah al-Senussi, el cuñado, en la represión violenta de las protestas en Libia, saliéndonos ya de Gaddafi como tal, como el personaje, estos otros dos personajes? ¿Qué papel cumplieron? Bueno, ellos, bajo la órbita de Gaddafi, que es el jefe máximo, jefe absoluto del poder, Saif parece ser que puede ser su sucesor. Es como un primer ministro de facto, lo dijo ayer claramente y muy bien expuesto el fiscal Moreno Ocampo, y al-Senussi era, aparte del cuñado de Gaddafi, su mano derecha, el jefe de los servicios de inteligencia. Esto significa que tenía un papel fundamental y esencial en la represión, en las acciones represivas. Han participado en reuniones, han participado en organización, finalmente han participado en este plan sistemático de ataque generalizado contra los opositores o aquellos que apareciesen como opositores, con todas las acciones que se incluyen en esta persecución, que han sido detenciones, secuestros, torturas. Se pueden imaginar en qué consiste esta acción represiva de un régimen totalitario como era y como es el de Gaddafi. Todas las barbaridades que se supone que se cometen, y frente a eso la acusación también revela un capítulo que se habla mucho pero no es muy conocido ante la comunidad internacional, que es la tortura que usted nos menciona, o tortura de opositores. ¿Cuántos disidentes fueron detenidos? ¿Y sabe la Fiscalía su estado? ¿En qué estado están frente a ese régimen? Tenemos un problema de cifras. Piense que los hechos se han producido muy recientemente, que todavía Libia es un estado que tiene ahora mismo un conflicto interno importante, donde el régimen de Gaddafi, con la represión, han tenido también una actuación y una actividad de encubrimiento, con lo cual ha dificultado muchísimo cifrar el número de víctimas, tanto víctimas mortales como desaparecidos, como torturas. Lo que sí le puedo decir es muy difícil, y me deben entender que
que lo explique de esta manera. Lo que sí hemos tenido ha sido testimonio de procesos de tortura, en qué han consistido, cómo han consistido. Ha habido referencias a estas torturas, a determinados centros de detención donde eran trasladadas las personas que eran detenidas, eran sometidas a torturas, se les sacaba información.